buenos días, buenas tardes, perdón. Buenas tardes, que el Señor los bendiga a todos. Espero que me escuchen. Que el Señor los bendiga a todos. Qué bueno es estar nuevamente entre hermanos compartiendo del Señor Jesús, de su palabra. Y bendito sea nuestro Señor, que como decía la canción, a donde nos vayamos, Él siempre nos va a encontrar. Y esa es la garantía de que Él está en todas partes. Entonces, a donde estemos, Él siempre nos va a acompañar y la gloria y la honra es para Él. Vamos a poner en las manos del Señor este mensajito de hoy. Padre bueno, Padre Santo, nuevamente muchas gracias te damos. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que a veces pasan situaciones con la internet, con la red, Señor, pero tú siempre estás en control de todas las cosas, Señor. Y gracias, Señor, porque tú siempre nos llamas a paz. Y venimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, también, Señor, cancelando toda obra del mal en contra nuestra, en contra del mensaje de hoy, en contra de todos los que estamos aquí representados. Cancelamos toda artimaña del diablo en el nombre de Jesús, porque escrito está que tú nos das la potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Y gracias, Señor, también te damos por todos aquellos que nos van a escuchar en redes sociales. Ponemos esta palabra en tus manos el día de hoy, que no sea yo, sino que seas tú, Señor. Y quita, Señor, toda resistencia espiritual, todo estorbo espiritual, y cancelamos toda estrategia del reino de las tinieblas en contra de lo que estemos haciendo hoy, que es para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien. Voy a compartirles un pequeño salmo, Salmo 74, 16, que dice, tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Él es el creador del cielo, de la tierra y de los mares. A Él es a quien nosotros seguimos y a quien nosotros servimos. Y en este día, en este séptimo día que Él estableció desde el principio, le damos la honra y la gloria para Él. Y como lo hemos dicho, todos los días es para adorarlo, para glorificarlo, pero la palabra de Él dice que Él separó uno en especial. Y nosotros, como dice el Señor Jesús, quien me ama guarda mis mandamientos, nosotros lo amamos, por eso guardamos sus mandamientos, no para ser salvos, sino como una respuesta de amor, porque ya Él nos salvó y lo seguimos por amor. Voy a compartirles pantalla. Si por alguna razón falla el internet, le agradecería que me lo hagan saber. Bueno, muy bien, estos son los canales de comunicación del Ministerio Abba Padre, como las águilas, siervos de Jesucristo. Como siempre lo decimos, para los que nos escuchan por primera vez, aquí está toda la información. Somos un ministerio de restauración y evangelización. Todos nuestros contactos, para todos aquellos que deseen recibir consejería, el correo electrónico, el canal de YouTube, donde usted puede repasar estudios, prédicas anteriores, y el canal de WhatsApp, Facebook y las demás. Estamos a sus órdenes. Es un mandato de nuestro Señor Jesús servir y no ser servidos. Nosotros no cobramos por compartir del Señor en ningún momento. Vimos al Señor Jesús cobrando, ¿verdad? Por predicar. Nosotros tampoco lo hacemos, porque lo que de gracia recibimos, de gracia, nosotros lo damos, ¿verdad? Y bueno, puede poner sus celulares de manera horizontal para que puedan mirar mejor, un poquito más grande las pantallas. El tema de hoy, le puse así: Jesús ama a nuestra familia. El Señor Jesús ama a nuestra familia, ¿verdad? Eh, Escuché una prédica hace poquito que puso el Señor Jesús y me llamó muchísimo la atención. Entonces yo pues quisiera compartirle algunos detalles de este mensaje.
Y quisiera empezar contándoles algo que me vino a la mente conforme iba escuchando esta prédica. Hace como 7 años, no, tal vez 6 años, eh, eh, ¿verdad? Que en la misericordia del Señor Jesús, ya había nacido de nuevo. Y yo recuerdo que yo estaba muy feliz, pero muy, muy feliz. Todavía lo estoy. El Señor dice que estamos en el primer amor y que no debemos de salirnos de ahí. Entonces yo me he sentido muy feliz desde entonces, ¿verdad? A pesar de que estaba lidiando con problemas, aún, porque no fue que conocí al Señor y ya todo se me resolvió a mi alrededor. Se me resolvió el tema eterno, que es lo más importante, pero eso me llenó mucho de gozo. Entonces los problemas que tenía antes ya no los miraba igual. Era como, sí, están ahí, pero ya no me van a afectar como me afectaban antes, porque el Señor había puesto su palabra, esperanza en mi corazón y me había eh, llenado de su gozo y de su paz, y ya entendía que Él es mi fuerza y mi fortaleza. Y los problemas seguían ahí, ¿verdad? A pesar de la tormenta en la que estaba, a pesar de la tormenta en la que yo estaba, ¿verdad? No es lo mismo estar con el Señor que estar sin el Señor, ¿verdad? Porque cuando tenía todos esos problemas sin el Señor, que yo era devastación por todo lado, hasta depresión. Pero una vez que conocí al Señor, ya que yo ya no lo miraba igual, los problemas que tenía, ¿verdad? Al principio me sentía encerrado antes de conocer al Señor, y uno pues lucha en vano, ¿verdad? Como les decía, se deprime sin fuerzas. Eh, eh, pero ya con el Señor Jesús, esto hace la diferencia. Ya con el Señor Jesús es completamente otra cosa. Estar con el Señor Jesús en medio de tanta tormenta es diferente, ¿verdad? Entonces les digo esto, hermanos y hermanas, porque al nacer de nuevo, yo sentía muchas ganas y todavía siento muchas ganas de compartir a otros lo que uno está sintiendo, ¿verdad? De que hay salida, que hay libertad en el Señor Jesús. Y recuerdo que a los primeros que empecé a compartirles fue a mis hermanos, por ahí estaban mis sobrinos, eh, inclusive a mis papás, que recuerdo que eran muy, muy católicos. Pero yo quería compartirles lo que yo estaba viviendo, lo que estaba sintiendo, eh, que nunca me había pasado, ¿verdad? Entonces recuerdo eh, que inclusive una vez que empezaba a compartirles, yo empecé a ver cambios en la gente que me rodeaba. Unos me recibían, otros no, otros se iban, y eso creo que a todos los que estamos aquí nos pasa, que ya lo van aislando a uno, ¿verdad? Si no reciben. Entonces, conforme pasaba el tiempo, también yo le predicaba y le predico a personas que me rodean, que no son familia, ¿verdad? Entonces, como les decía, yo pude ver muchos amigos que se alejaban, y los mismos familiares, y no entendía por qué ellos no recibían lo que yo les decía. Es más, les pasaba las mismas que cuando a mí me hablaban y no quería escuchar, ¿verdad? Y algo en mí no quería escuchar al principio. Había resistencia espiritual, y lo mismo pasaba con ellos. Entonces, con el tiempo, hermanos y hermanas, sentía una tristeza, ¿verdad? Por el rechazo de mi familia, pero no por mí, sino por el rechazo al Señor Jesús. Y esto me recordaba también, ¿verdad? Que yo estuve en esa misma posición de ellos, que yo rechacé a mi Redentor, a mi Señor, ¿verdad? Entonces eso produce como una tristeza en uno cuando dentro de la familia o allegados hay un rechazo para el Señor. Y insisto, no es por uno, es por lo que están rechazando. ¿A quién están rechazando? ¿Verdad? Entonces me da mucha tristeza cuando alguien de mi familia rechaza al Señor Jesús.
y prefieren tradiciones en vez de la verdad absoluta, el camino, la verdad y la vida. Prefieren tradiciones. Yo sé que les ha pasado. Yo me acuerdo, aquí lo que quería expresarles es ese dolor, ¿verdad? Pero también ese dolor pasa con gente que tal vez uno no conoce o que son allegados, ¿verdad? Yo les decía que yo recuerdo una vez que iba por el Hospital México y debajo de uno de los puentes me encontré con un indigente y recuerdo bien que yo me puse a hablarle del Señor Jesús y pude ver que por lo que él me expresaba que quería ayuda, ¿verdad? Entonces, ya, yo me alegré mucho, por supuesto. Y aquí hay que entender que el Señor inicia con nosotros un proceso de entrenamiento, porque de inicio uno no lo sabe todo y todavía hoy uno no lo sabe todo, ¿verdad? Es el Señor el que lo va capacitando a uno conforme uno va necesitando para ir en ese de poder en poder, como dice la Biblia, como si fueran unas graditas. Primero lo lleva a un nivel, luego lo lleva al otro y ahí lo va capacitando. Entonces, cuando vi que aquel señor quería, decía ayuda, yo llamé a mi pastor, a Fabricio, y al otro día, pues, los dos nos fuimos a buscar a este señor. Estaba ahí debajo del puente todavía. Se le predicó y él aceptaba lo que le compartíamos en ese momento. Y inclusive vimos que él estaba un poco enfermo y tanto así que lo llevamos ahí al hospital. Estaba ahí nomás. Y estuvimos, que yo me acuerdo, estuvimos ahí como tres, 3 horas, 4 horas acompañándolo, ¿verdad? Entonces, imagínense con una persona de la calle que no se baña ni nada y, bueno, le pasaba, por donde él pasaba dejaba como aquella estela, ¿verdad? Pero luego de eso, hermanos y hermanas, le seguimos predicando después del hospital y él aceptó a ir a un albergue donde fuimos a dejarlo. Recuerdo que nos dejaron entrar al albergue cuando llegamos con él y eso se dio prácticamente en el mismo día, cosa que es muy difícil. Habían camas limpias, baños limpios, había comida para él gratis, eh, terapias, acompañamiento, había psicólogo, de todo, todas las instalaciones estaban en excelentes condiciones y gratis para él, ¿verdad? Como le decía, esto no, que hablando, ¿verdad? Con los encargados, eso nunca sucedía. En cuestión de horas tenía un lugar donde estar esa persona, era una persona mayor. Bueno, en apariencia, porque realmente estaba muy sucio, muy abandonado físicamente, ¿verdad? Entonces nos contaba el encargado que eso no sucede así. Siempre se lleva días para ver si ingresan a alguien o no, ¿verdad? Hay una fila de personas que está esperando y eso es el Señor actuando. Y es más, no había ni llegado este señor y ya los internos, los compañeros que ya lo habían recibido y, y así lo recibieron tal como venía, sucio, maloliente, pelo largo, ¿verdad? Las personas que estaban ahí lo recibieron, abrían sus brazos y le contaban lo bonito y lo bien que se sentían ahí, ¿verdad? Todos los internos apoyando a este señor. Entonces, hermanos y hermanas, para no alargar mucho, todo iba bien. Él había aceptado, claro, el Señor Jesús, de acuerdo a lo que nosotros estábamos hablando, pero él les decía, el Señor a uno también lo va capacitando. Él había aceptado al Señor Jesús y había aceptado ir al albergue por la ayuda, ¿verdad? Y nosotros lógicamente estamos contentísimos, pero contentísimos de ver lo que estaba sucediendo. Y recuerdo que estábamos ahí y el jefe del albergue, cuando dijo, bueno, lo primero que hay que hacer aquí es bañarse. Eso fue
hermanos y hermanas, como si se hubiera olvidado todo lo que había escuchado este señor, cuando el señor este tocó el tema del baño. Eh, yo recuerdo que decía, no, ya, bañarme. No, no, no. Y yo no quiero, decía, ya, es más, ya me quiero devolver a vivir debajo del puente. Mejor me voy, ¿verdad? Y vean qué triste. De esa alegría que la que sentíamos ya pasamos como a una tristeza. Y así mismo sucedió. El viejito, de nuevo, se fue a donde estaba al principio, de donde lo recogimos, entre tanta inmundicia, ahí regresó, ¿verdad? Eso fue muy, muy triste. El viejito rechazó todo lo del Señor Jesús, ¿verdad? Todo lo que el Señor Jesús puso delante de él. Ya luego entendimos por revelación que él no quería, no era el tema del de bañarse. El punto es que cuando el jefe del albergue dijo que había que bañarse y lógicamente las ropas hay que desecharlas, no era tanto el baño, ¿verdad? Sino era por las ropas, porque se la iban a quitar y se las iban a botar, ¿verdad? Porque en las ropas él tenía droga, en las bolsas, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos sacar muchas lecciones, hermanos y hermanas. Una, que el Señor Jesús nos quiere siempre dar lo mejor. Y eso es lo que queremos para nuestra familia también, ¿verdad? Pero, pero cuando se toca aquello a lo que estamos atados, cuando se llega a ese límite, ¿verdad? Ya no se quiere seguir y se rechaza al Señor Jesús. Ahí es donde se da cuenta uno. Puede ser que para algunos, en este caso para él era la droga, eh, no sé, para algunos la plata, para otros vicios, para otros licor, para otros adulterio, estar ligados a personas que no, con las que no tienen que estar, ¿verdad? Uno le puede poner el nombre, llámese como se llama. Entonces aquí expongo la tristeza que se siente, hermanos y hermanos, de que alguien que no es familia de sangre y rechaza al Señor Jesús, ¿verdad? La tristeza de lo que se pierde y no lo digo solo por lo material, que eso es secundario, sino por no decidirse por el camino, por la verdad y por la vida. Y alguien que no es familia, ahora alguien que es familia, ¿verdad? Entonces, esta decisión este, llega para muchos hasta que no le toquen aquello que tiene en primer lugar, ¿verdad? Y no quieren dejar. Es como decir que en el principio, ¿verdad? Yo creo en el Señor Jesús, pero hasta que, ¿verdad? Hasta que se llega a ese límite. Después de ahí, ya mejor lo pienso mejor, no sigo, no sigo al Señor Jesús, dicen algunos ya cuando le tocan ese punto de algo que no quieren dejar. Entonces, como les decía, hermanos, ahora es más triste cuando es un familiar o un hijo o una esposa o un esposo, un padre o una madre, el que escucha del Señor Jesús y prefiere la tradición o prefiere no creer o prefiere el mundo, ¿verdad? Prefiere seguir teniendo sus secretos o pecados no confesados, ¿verdad? Mientras en su mente piensa que está bien con Dios. A algunos les pasa eso. O simplemente, como decía, no quieren creer en Dios. El Señor espiritualmente todo se los está dando, inclusive hay una restitución material, pero el Señor quiere dar todo, todo lo mejor. Por eso Él dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Él quiere siempre darnos lo mejor. El tema es la tristeza que uno siente cuando alguien lo rechaza, ¿verdad? Más si es familia, ¿verdad? Entonces, por eso expongo el caso de este indigente, para poderlo ilustrar bien, ¿verdad? Que el dolor sentido es aún mayor cuando es una persona de nuestra propia sangre o es un esposo, ¿verdad? Que se está perdiendo de las bendiciones porque aún no quiere creer, ¿verdad? Pero aún así el Señor sigue amando a la familia, aunque tengamos dentro de nuestra familia gente que no, todavía no quiere nada con el Señor, ¿verdad? Y vemos cómo esposas sufren este dolor por el esposo, o madres o padres por sus hijos y viceversa, ¿verdad? Aún con todo esto, el Señor Jesús
sigue buscándonos hasta que la persona, ¿verdad? Tenga vida, hasta que muera, por así decirlo, ¿verdad? Él sigue buscándonos hasta que la persona muera, hasta el último segundo, ¿verdad? Y esto demuestra que el Señor Jesús ama a la familia, hasta el último segundo. Y si hay justos dentro de esta familia, aún más, aún con más razón, ¿verdad? Es increíble, pero de veras que el Señor es tan misericordioso también que pone a otros a hablarnos de Él. O a veces el Señor eh, pone ante nosotros para que vivamos situaciones difíciles para poder llegar a nuestro corazón, ¿verdad? Y podamos decidirnos por Él. Él nos da a conocer su palabra, nos da a conocer sus promesas, usando a otras personas que nos hablan o nos predican. Yo siempre lo he dicho, a mí Fabricio llegó a buscarme como 3 veces. El Señor, usando a Fabricio. Era el Señor el que llegaba ahí a buscarme y yo al principio no quería, ¿verdad? Pero antes de que le llegue el día a cada uno, el Señor busca cómo atraernos, conquistarnos, para que lógicamente luego nadie diga, no sabía. Cuando llegue ese momento, estar frente a frente con Él, no sabía, no me acuerdo, y nunca me hablaron, nunca supe de eso. Él siempre se encarga en su misericordia de que todos tengamos una oportunidad o varias oportunidades para decidirnos por Él. Porque la Biblia dice que si hay vida, hay esperanza. Así que hasta el último segundo, ¿verdad? Él nos busca. Y he visto casos de familias que siguen orando y siguen ayunando. Decía esta prédica que yo escuché, que siguen orando y siguen ayunando por los seres queridos y por personas que no son de la familia. Pero enfocándonos en el ser querido, ¿verdad? Nosotros debemos de seguir orando y ayunando hasta el final, hasta que la persona deje de respirar. No podemos desanimarnos. Yo les decía que he visto casos donde en el último minuto, ¿verdad? O últimos minutos, el Señor Jesús en su misericordia les da la oportunidad para que sean salvos. Yo recuerdo una vez, entre varios, una vez a mi esposa y a mí nos bajó el Señor Jesús prácticamente de un avión para salvación de un señor que estaba en el hospital. Recuerdo, se llama Javier. Y él iba a morir esa misma semana que nosotros íbamos a salir, pero nos hizo bajados ¿verdad? Porque el detalle por el cual nos bajaron, si él hubiera querido, nos lo pone y se resuelve. Era un tema de pasaporte, pero el Señor no lo quería hacer así. Es tan importante las almas para él que él usa lo que sea. Y bueno, yo al principio no entendía y mi esposa tampoco, pero uno tiene que esperar pacientemente para esperar revelación, ¿verdad? Entonces, yo he visto cómo el Señor Jesús también abre la puerta de un hospital a las 7 de la noche, sin carnet o sin permiso, inclusive de los mismos familiares, para salvación de un alma, para ir a orar por esa persona, porque el Señor Jesús ha tenido misericordia de él o de ella, ¿verdad? O porque muchos han estado orando por esa alma. Pues siga orando, hermano y hermana. Eso también es pelear la batalla, correr la carrera de la fe hasta el final. Recuerdo muy bien que mi papá en las últimas horas de vida, él fue salvo. Después de 70 y resto de años, en las últimas horas, él fue salvo. Y sé que algunos que me escuchan aquí han vivido esta misma experiencia. Entonces, hermanos y hermanas, la pregunta es, ¿debo de seguir orando por mis familiares que no quieren nada con el Señor Jesús? Pues ya, sí, debemos seguir orando por ellos. Cada uno en la intimidad con el Señor y ayunando por ellos. Y el Señor Jesús en su infinita sabiduría y misericordia sabrá qué es lo que va a hacer, aunque no entendamos, ¿verdad? Claro, también tenemos que debemos de revisar por medio del Espíritu Santo cómo estamos intercediendo por nuestros familiares,
o hijos, o cónyuges, o nuestros padres. Eso también tiene que revisarse. Decía este pastor que, que, que trae desánimo, como nuestros familiares, ¿verdad? No se afirman con Dios. Algunos familiares parecieran que hablan de Dios y pueden compartir de Dios, pero no se afirman ellos en su corazón con Dios, ¿verdad? Y esto es como dice el libro de Isaías 29:13, ahí lo tienen en pantalla, que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido añadido. O sea, no hay temor, ¿verdad? Y con su boca hablan cosas de Dios, pero su corazón está en otra dimensión completamente. Eso no es estar afirmado en el Señor, ¿verdad? Eso no es estar afirmado en el Señor. Entonces, hermanos y hermanas, hay que seguir orando por ellos y ayunando. Y les comento, decía ese pastor, que debemos también aprender a soltarlos en las manos del Señor y no seguir tratando como de retenerlos o tratando de influir en ellos para convencerlos, ¿no? Porque recordemos lo que dice Juan 16:8. ¿Qué dice Juan 16:8? Y cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Ahí está. Entonces, a veces como que nos da esa, como voy a tratar de convencerlo, ¿no? Es el Espíritu Santo el que convence a las personas. Nos toca a nosotros orar, nos toca a nosotros ayunar, predicar, y la palabra viva es la que se va a encargar de entrar a los corazones. Su palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, y penetra hasta los tuétanos y las coyunturas, hasta lo más profundo, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces, debemos recordar esto. Tenemos que seguir predicándoles y orando por ellos, ¿verdad? Eh, también es importante, hermanos, lo que el ciego, cuando fue sanado por el Señor Jesús, dijo en Juan 9:31, ¿verdad? ¿Qué dijo? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esto tenemos que considerarlo también, porque no es lo mismo estar orando por un familiar, pero ahí tenemos pecados ocultos y es diferente, ¿verdad? Hay que estar delante del Señor en integridad, en rectitud, en obediencia, ¿verdad? En obediencia. Muy bien. Entonces, hermanos, debemos de soltarlos en las manos del Señor. Él sabrá lo que debe hacer y nosotros, como dice el pastor Fabricio, no meter las manos en el pastel, ¿verdad? A no ser de que el Señor le diga a uno qué es lo que hay que hacer y le dé permiso de actuar. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos, escuchamos al Señor, pero ahí somos nosotros mismos en nuestra mente. Por eso es importante siempre esperar la confirmación del Señor, ¿verdad? Con dos o tres testigos se confirma un asunto. Eso está en Deuteronomio 19:15, ¿verdad? ¿Verdad? A veces uno ve que las presiones o el sufrimiento llegan a aquel familiar o le llegan o al cónyuge y lo vemos en aquella situación, ¿verdad? Y pensamos que Dios nos habla para hacer algo. Entonces, aquí es donde debemos esperar pacientemente confirmación en oración y ayuno, ¿verdad? Para no estorbar lo que el Señor Jesús esté haciendo con aquella persona, ¿verdad? No debemos meter las manos en el pastel sin permiso del Señor. Insisto, seguimos orando por ellos, sin desanimarnos, porque a veces
al no ver la respuesta en nuestro tiempo, ¿verdad? Las personas dejan de orar y dejan de ayunar por su familia. Eh, y por supuesto, debemos de seguir caminando en integridad, como les decía, en rectitud y en santidad delante del Señor Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, debemos de seguir orando por ellos. Y perdónenme que insista en esto, tengo que ser repetitivo. Seguimos orando por ellos y el Señor Jesús sabrá dónde tocar y cómo tocar a aquella persona amada. Y sabrá cómo va a ser, ¿verdad? Solo Él sabrá cómo va a ser. Es increíble cómo nuestro Señor Jesús nos personaliza a cada uno, ¿verdad? Él lo conoce, Él nos conoce a nosotros como libros abiertos, somos delante de Él. Entonces, el antídoto nos lo personaliza. Él sabe dónde tocar y en qué tiempo. Y se va a asegurar que el momento llegue, ¿verdad? Y la persona pueda ser convencida de, como le decía el pasaje, de justicia, juicio y pecado. Él se va a asegurar que tengamos la oportunidad para decidirnos por Él. Nuevamente decía ese pastor, ¿verdad? Que, que, que mientras esperamos que el Señor Jesús toque a nuestra familia, ¿verdad? No debemos de estar eh, tampoco diciendo palabras que a veces algunas doctrinas enseñan, y esto es importante. ¿Por qué? Y ya lo vamos a ver. Yo he escuchado gente que dice, es que, y lo decía este pastor, yo declaro que se va a levantar de las drogas. Bueno, aquí hay un tema. Él decía, no digamos, no, yo declaro que se va a levantar de la droga, sino que usemos la Biblia y digamos, escrito está, ¿verdad? Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a hablar palabra, es diferente a decir, yo declaro que se va a levantar. No, escrito está. Eso es lo que debemos de decir. Por eso es tan importante guardar o memorizar la palabra de Dios para ponerla por obra y decirla, para poderla decir. Pero si no estamos guardando palabra, no estamos afilando la espada, ¿de cómo vamos a cortar? ¿Qué vamos a decir? ¿Verdad? Aunque sea una pequeña línea, pase una semana repitiéndola hasta que se le pegue, porque yo sé que a mí al menos me cuesta a veces el tema de la memoria y yo he pasado con una línea hasta 15 días, repite y repite y repite y repite, pero hay que guardarla. Escrito está, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ven, escrito está, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es diferente a decir yo declaro que hoy va a ser un día feliz, ¿verdad? Hoy declaro de que no voy a pasar triste. Escrito está, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, los mares, la tierra y sus ejércitos. Ven, hermanos, escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escrito está, yo estoy contigo, no temas, dice Isaías 41:10. Eso es diferente. Yo declaro un bonito día, no, hermanos y hermanas. Yo no declaro un bonito día. Escrito está, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Eso está en el Salmo 118, ¿verdad? En el Salmo 118. Entonces, hermanos y hermanas, eh, ven cómo a veces, ¿verdad? Algunas cosas tenemos que irlas cambiando también en favor de nuestra familia, por el amor que el Señor tiene a nuestra familia, Él nos va a entrenar, ¿verdad? Para que le prediquemos a ellos, si no lo hemos hecho, con el ejemplo. A veces también se predica solo con el ejemplo, ¿verdad?
Debemos nuevamente seguir orando por ellos, sin desánimo. Dice Mateo 13:57. Este es un pasaje del Señor Jesús. Dice, y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. ¿Eh? A veces también está la respuesta de por qué algunos de nuestros familiares, cónyuge, de hijos, padres, no nos escuchan, ¿verdad? Menos en su tierra y en su propia casa, ¿verdad? Debemos seguir orando por ellos sin desánimos, confiados en nuestro Señor Jesús y en sus tiempos, confiados pacientemente, hermanos y hermanas, que también eh, nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, va a poner personas elocuentes, ¿verdad? Alrededor de ellos. O como les decía, con nuestro propio ejemplo de hijos de Dios, sin decir una sola palabra delante de nuestros propios familiares. O va a poner situaciones que lo va a hacer entender que nos debemos únicamente a nuestro Señor Jesús y solo a Él, y que solo en Él hay salvación. Y vuelvo a repetir, el Señor Jesús ama a nuestra familia, ¿verdad? Y si hay un justo, Él no deja de escuchar a los justos, ¿verdad? Él no deja de escuchar a los justos. Él ama a nuestra familia, ama a su familia y realmente quiere lo mejor, quiere lo mejor. Dice en Marcos 3:20-21, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, este está fuera de sí. Vean qué interesante este pasaje, que lo mencionaba este pastor. Hace referencia en el 21, el versículo 21, dice, cuando lo oyeron los suyos, ¿verdad? Está hablando del Señor Jesús, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Ven qué interesante, ¿verdad? Los suyos, los del Señor Jesús, sus parientes y quienes le seguían, ¿verdad? Vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Los de él decían esto, decían los suyos, está fuera de sí como si estuviera loco por lo que el Señor estuviera diciendo, pero eran los suyos. Eso es lo más interesante. Yo recuerdo que al nacer de nuevo, lo primero que hacía era ayunar por mi esposa y hacía unos ayunos, ¿verdad? Fuertes. Yo recuerdo que estaba empezando a aprender cómo ayunar también y me acuerdo que empecé a perder peso, mucho peso. Mis hermanos y mis papás los escuchaba hablando de mí y yo escuchaba que decían, no, es que así me decían, Pablillo está jodido, ¿verdad? Me decían que yo estaba mal, que yo me quería morir, eh, y me decían que no debería de tomar las cosas así, ¿verdad? Eh, que no debería de hacer las cosas así como yo las estaba haciendo. Lo que pasaba es que si al Señor Jesús los suyos decían que estaba fuera de sí, entonces imagínense qué van a decir de uno. Lo que sucedía es que ellos no entendían el mover espiritual que ahora se estaba dando cuando yo estaba ayunando. O los que están aquí, que vinieron donde el Señor Jesús para aprenderle y decir que Él estaba fuera de sí, no estaban entendiendo ese mover espiritual que mencionaba este pastor, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos no sabían, mis hermanos y mis papás no sabían por qué ayunaba, no entendía por qué pasaba leyendo la Biblia tantas horas encerrado. Ellos no entendían el mover espiritual. Y yo estaba haciendo, como pasa hoy todavía, estaba siendo entrenado por el Señor Jesús. Y le estaba creyendo cada una de las promesas al Señor Jesús. Pero ellos no entendían el mover espiritual. Entonces, cuando leemos en este pasaje que los suyos le prendían y decían que estaba fuera de sí, ¿verdad? Ya entendemos que yo ya entendí que me pasaba similar.
Yo entendí que me pasaba lo mismo. Entonces, hermanos y hermanas, cuando intercedemos por un familiar, también debemos de ser entrenados en el mover del espíritu, ¿verdad? Para poder entender el mover del Señor Jesús y a dónde el Señor Jesús nos quiere llevar y a nuestra familia, ¿verdad? Eso hay que entenderlo para, vuelvo a lo mismo, no meter las manos en el pastel, ¿verdad? Insisto, decía los suyos, ¿verdad? Dice el pasaje, y decían que está fuera de sí. No entendía, no entendía. Ellos miraban hasta donde los ojos físicos les permitían, ¿verdad? Imagínense decirle al Señor Jesús que está fuera de sí, de veras que hay que estar todavía muy ciego. Y eso nos pasa a nosotros, que a la gente que nos rodea no entienden todavía el mover espiritual. Ahora, en Marcos 3, 31, 35, eh, vemos quiénes son estos parientes también, que, que, que decía el versículo 21 del pasaje pasado. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Imagínense en ese cuadro, qué bonito, cuando él, ¿verdad? Se volvió a la gente. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace, aquí está poner por obra, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y ahí el Señor establece qué va primero, ¿verdad? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué lindo. Aquí el Señor nos dice algo muy fuerte que debemos de entender, y es ese pasaje 35. Repito, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces vemos la posición que da el Señor Jesús, aquel que le obedece, que guarda su palabra y la pone por obra, le da la potestad de ser llamado sus hermanos, su madre, su hijo, ¿verdad? Es maravilloso el Señor. Hay un pasaje de Mateo 13, 55, 58, que se los voy a leer, que dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Eso es Mateo 13, 55, 58. ¿No es este el hijo del carpintero? Entonces este pastor mencionaba esta frase también, porque es una frase muy despectiva, como si fuera, ¿verdad? Casi nada, nuestro Señor Jesús. Wow, ese es aquel carpintero, ¿verdad? Entonces el pastor lo escuchado, lo enfoca muy bien, ¿verdad? Él lo enfoca muy bien. Y hay gente que cree el mensaje del Señor dependiendo de quién tiene el frente, ¿verdad? Entonces él decía, dice ahí, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Verdad? Y a veces eso pasa. ¿No es este el que vende copos allá en la plaza? ¿No es este el que vende helados ahí en la plaza? ¿O no es este el que recoge basura de la municipalidad? ¿Verdad? Y no es este el que vive en una casa que se está cayendo, ¿verdad? Hay personas que menosprecian de quién viene el mensaje del Señor, pero el Señor sabemos que siempre escoge lo más bajo, aquello que el mundo considera más bajo, lo más humilde escoge siempre el Señor, ¿verdad? Que no vale nada ante los ojos de los hombres para hacer su obra. A la persona más humilde, a la que usa la ropa más barata o tiene un trabajo que no cumple con las expectativas de, ¿verdad? de la sociedad, o como dicen por ahí, de la alta alcurnia.
Entonces decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Gente que conocía allegados al Señor Jesús. ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Qué despectivos y qué orgullosos, ¿verdad? Al referirse así al Señor Jesús. Y eso pasa en la actualidad. Entonces, este pasaje que les acabo de leer, también es gente que en su tiempo conocía al Señor Jesús, eran parientes y eran allegados, ¿verdad? Es bien interesante. Y eso me hace recordar lo que a mí me pasó, que a mí me habló una persona que había perdido todo lo que el mundo le había dado, había perdido todo el dinero, que quería, como testimonio, que quería quitarse la vida o que está divorciado, ¿verdad? Eso al principio, cuando a mí me habló, me pareció tan raro, como alguien así que habla de las buenas nuevas, ¿verdad? Y con este historial, pero y de veras que el Señor es tan maravillosa, tan maravilloso, tan maravilloso que usa a quien quiera, ¿verdad? Y a veces caemos en ese error. Y esto, hermanos y hermanas, pasa mucho, mucho, porque así nos ven nosotros, así nos ven cuando predicamos, pero, pero cuando pasamos por esto, ¿verdad? Ya uno va entendiendo el mover espiritual, ¿verdad? Y oramos por nuestra familia, y seguimos orando y batallando por ellos, por nuestros parientes, ¿verdad? No importa si a usted o a cualquiera que me escuche tratan de subestimarlo o rebajarlo por nuestro testimonio o la vida pasada, no importa, que nos traten de bajonear, debemos de seguir orando por ellos, porque ellos no entienden ni saben lo que hacen, decía el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sabía antes de conocer al Señor lo que hacía, hasta después que me iluminó la luz, pasar de tinieblas a luz. Seguimos peleando la carrera y la batalla de la fe hasta el final, hermanos y hermanas. Y esto es parte del mensaje. No, no baje las manos, no se desanime, no piense que ya todo está perdido, que esa persona no va a cambiar. Siga orando, siga ayunando. Eso es parte del mensaje que tenemos hoy, ¿verdad? Eso es parte del mensaje. Aquí eran los pasajes que habíamos leído. Dice Juan 7 del 1 al 5. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, esos sus hermanos, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ven, hermanos, no se extrañen ni se desanimen si aún su familia, ¿verdad? Se pone en su contra. No creen en lo que ustedes están hablando del Señor Jesús. La Biblia dice que no le creyeron al Señor Jesús, sus hermanos, ¿verdad? Ahí en el 5 porque ni aún sus hermanos le creían. Entonces no se desanime, ¿verdad? Ni aún la familia del Señor Jesús le creía. Y la Biblia dice que, eh, que, que por donde el Señor pasó, pasaremos nosotros también, porque el siervo no es más que su Señor, dice la Biblia. Así que ánimo, siga orando, ayunando, corriendo y peleando la batalla. La batalla se pelea hasta el último segundo de vida. Nos permita el Señor estar en esta tierra. La carrera se corre hasta el último segundo de vida. Nos permita el Señor en esta tierra para recibir galardón, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, el hecho que un familiar no crea
en el Señor Jesús, ¿verdad? El hecho que un familiar suyo tenga actitudes así duras, o palabras duras con usted, eh, o hostiles, como decía este pastor, el hecho que no le crean o se burlen o le hagan pleitos o murmuren de nosotros o de ustedes, ¿verdad? No es para desanimarse, ¿verdad? Eh, a veces uno se desanima, es verdad, pero el Señor puede contra todo esto. Eso sería una pregunta. Contra esos desánimos y esos pleitos y esas murmuraciones, esas palabras duras que vienen de alguien que uno ama y que uno quisiera que estuviera bien. ¿El Señor puede contra todo eso? Sí, Él puede, ¿verdad? Él puede con esa actitud de su hijo o de su hija, con esa mala actitud. Él puede con la actitud tan complicada de su esposo o de su esposa. Él puede con todo eso y sabe cómo. Solo no pierda la paciencia y no se desanime. Siga, siga. El Señor es todopoderoso y nos ayuda, y Él nos ayuda para levantarnos y socorrernos, ¿verdad? Él puede contra todo eso. No hay nada imposible para Él. Nada es imposible para Él. En Mateo 10:36, ¿verdad? Vean lo que dice. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué texto más claro este? Entonces, hermano y hermana, no se extrañe de las luchas que tenemos dentro de la familia, con su hijo o su cónyuge, con sus hermanos o padres. No se extrañe. Está profetizado por el mismo Señor Jesús y en los versículos que leímos, ¿verdad? Anteriormente decía que los mismos familiares no creían ni siquiera en el Señor Jesús. Aún con todo esto, el Señor Jesús ama a la familia, ¿verdad? Y debemos de aferrarnos a sus promesas. Aunque usted no, no vea los cambios. Dice Mateo 10:21-22, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, está profetizado, ¿verdad? No sabemos si todos en nuestra familia van a ser salvos, pero siga orando y siga ayunando por su familia. Eso lo sabe solamente el Señor. No suelte a su familia, no baje los brazos, no pierda el ánimo, ¿verdad? En el último segundo o en el último momento, el Señor hace, el Señor hace. Muy bien. Salmo 73, 26, 28. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras, ¿verdad? Entonces, me llamaba mucho la atención lo que decía este pastor, ¿verdad? A veces los hijos de Dios tenemos quebrantos de salud y situaciones diferentes, los hijos de Dios. Y otros lo que hacen es hablar mal, ¿verdad? Van a hablar mal si nos ven en esas condiciones, ¿verdad? Dicen, ve, está en una pura enfermedad aquel que es cristiano. Dicen cosas así, ¿verdad? O dicen, si tanto ora, ve ahora cómo está enfermo. Tanto que habla de Dios y vea la condición física en que se encuentra. Tanto que ayunaba por los demás y vean la pobreza que está, ¿verdad? Hay gente que hace eso, pero insisto, vean lo que dice la Biblia, que nuestro alimento son las promesas del Señor. Podemos estar enfermos y la gente hablando de uno como cristiano, de que está mal y todo, pero ellos no entienden, porque nuestra esperanza, ¿dónde está? Como dice el Salmo 73, mi carne y mi corazón pueden desfallecer,
mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Vean qué bonito. Es bellísima esta palabra, hermanos y hermanas. Que digan lo que quieran, de verdad, siempre y cuando mi Señor me acompañe en momentos de angustia. Que digan lo que quieran, porque mi fortaleza es mi Señor Jesús para honra y gloria del Padre Eterno. Que digan lo que quieran, que al menos yo, ¿verdad? O nosotros como seguidores del Señor Jesús, no vamos a escuchar esos comentarios, ¿verdad? Porque nosotros ya ahora nos alimentamos de las promesas de Dios. Así que ánimo y valiente, dijo el Señor, porque yo estoy contigo. Y cuando tenemos esas luchas con los familiares que no quieren creer en el Señor, ánimo y valiente, yo estoy contigo y ahí hay que aferrarse, ¿verdad? Si uno presta oídos a estos malos comentarios, se va a desanimar. Así que preste atención a las promesas del Señor y espere pacientemente su voluntad. Es muy común, hermanos y hermanas, que las personas eh, se desanimen y no sigan insistiendo y peleando y dejen de orar y dejen de hacer ayunos. Pierden la esperanza. No la pierda, hermano y hermana. Siga con las armas que el Señor le da. Él tiene la última palabra. No la tienen ellos, la tiene el Señor. ¿Verdad? Una persona que lo desanima o pone pensamientos, quiere poner pensamientos de desánimo con comentarios o pensamientos que vienen del enemigo para desanimarlo. No, 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 no. Siga firme por su familia, por su matrimonio, por sus papás, hermanos, cónyuges, hijos, aferrándose a las promesas. Por eso hay que guardarlas, ¿verdad? Recordemos, hermanos y hermanas, que el Señor Jesús cuida nuestro corazón, cuida nuestras emociones en esos momentos de batalla. Él cuida nuestro corazón como familia es más, como una de las cosas que hemos aprendido es que solo al Señor le podemos dar nuestro corazón. Y esto no quiere decir que dejemos de amar a nuestra esposa o al esposo o a nuestros hijos. No, es que en Proverbios 23-26 dice, ahí está, dáme, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo primero que hay que hacer. Y Él, a nosotros amarlo a Él, nos va a ir enseñando cómo amar nuestro cónyuge y a nuestros hijos y a nuestros hermanos, porque es así. Él sabe que solo a Él podemos darle el corazón, porque Él no falla, no se lo podemos dar a una persona, porque las personas nosotros somos tan imperfectos, ¿verdad? Y vamos a fallar. Es más, el mundo, pónganle la atención al mensaje del mundo, dice que el corazón se le da a una persona, ¿verdad? Eso es lo que hace el mundo, pero se le entregamos al Señor Jesús y mirar por sus caminos. El mundo dice, mire, mi media naranja, mi complemento. Eso no es nada, que eso es mentira. Dios no creó corazones a la mitad. Los creó únicamente para ser llenados por quien los creó, ¿verdad? Quien puso eternidad en ellos. Entonces uno va a amar mejor al cónyuge, que le entrega el corazón al creador del corazón, ¿verdad? Y al hacer esto, hermanos y hermanas, saliéndome un poquito, sus emociones van a ser balanceadas, van a ser equilibradas, van a ser afirmadas, fundamentadas en la roca, en la esperanza. Y no va a ser herido ni engañado. El Señor lo va a cuidar, Él cuida el corazón. El Señor ama su corazón, el Señor ama su alma, el Señor ama a su familia y quiere lo mejor de lo mejor para ellos, para uno y para ellos, ¿verdad? Solo Él puede darnos felicidad verdadera, no como el mundo que engaña, haciendo pensar que la gente es más feliz viviendo, como dicen, la vida loca o tomando en fiestas, teniendo todo lo material, el carro y, ¿no? O teniendo drogas o teniendo dinero. No, eso no es felicidad. No, si eso lo tenemos en primer lugar es idolatría, es cautiverio y engaño. Pero el Señor Jesús trae libertad. Entonces, hermanos y hermanas, estamos hablando de la batalla que libramos por nuestra familia o más cercanos para que usted no desmaye. Es difícil y cansado a veces. Sí, eso lo sabe el Señor Jesús. Por eso nos sigue dejando promesas para llegar hasta el final.
si decidimos creerlo. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ah, qué lindo, qué linda palabra. Cuando se sienta que ya no da y no queda fuerza, diga, Señor, decido creer en tus promesas, guardarlas y ponerlas por obra, porque tu palabra dice, porque escrito está, tú das esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas, ¿verdad? Me aferro a tu promesa y multiplica mis fuerzas, vivifícame según tu palabra, así como dice el Salmo 119:25, que está ahí. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Cuando ya no hay fuerzas. Entonces, hermanos y hermanas, vuelvo un poquito atrás, no diga yo declaro, diga escrito está, ¿verdad? Que tú me vivificas según tus promesas y tu palabra. Cumple tu propósito en mí, Señor. No abandones la obra de tus manos, dice la Biblia también, ¿verdad? Siga peleando la buena batalla, hermano y hermana. Nosotros debemos movernos en fe y ayuno y el Señor va a dar la victoria, va a dar la victoria. Pero lógicamente, como es una batalla, el enemigo va a querer poner desánimo para que usted no siga clamando por su familia, porque el Señor ama a su familia, ¿verdad? Y tenemos que dar la guerra, tenemos que movernos. Recuerden el pueblo de Israel, el Señor les dijo que iba a entregar en sus manos las batallas. Ya el Señor les daba las batallas ganadas, pero el ejército debía movilizarse, debía moverse al lugar donde iba a ser la batalla. Entonces esto no se trata de quedarnos inmóviles, no orar y no ayunar y no escudriñar a ver si el Señor, ¿verdad?, hace por nuestro familiar el milagrito de la conversión. No, 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 no. Hay que moverse y seguir prosperando el alma, prosperando el alma. El Señor ama a su familia, insisto, y lo usa también a usted como instrumento. Ya casi vamos a terminar. Eh, Hermanos, cuando usted ore en lo individual, ¿verdad? En su cuarto, con la puerta cerrada, recuerde esta palabra de Filipenses 4:6 y 7. Vea lo que dice. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando pone sus peticiones delante del Señor, estamos obligados a esperar pacientemente la respuesta del Señor, porque nosotros vamos a hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces, para que no se desanime. Cuando pone sus peticiones delante del Señor, recuerde haber confesado antes sus pecados ocultos y haberse apartado de ellos para no hacerlo más y alcanzar misericordia. Cuando usted ponga sus peticiones delante del Señor, recuerde antes darle gracias por lo que tiene y Él le ha dado. Darle gracias por lo que Él le ha dado, ¿verdad? Si sea solo un vaso de agua en su casa, hay que darle gracias por ese vasito de agua. Dele gracias por la vida, por la salud, por el platito de comida, por su hogar, por su techo. Dele gracias por su familia, esté como esté. Eh, Porque si Él le ha dado a usted, es porque a Él le ha placido, sea lo que sea que le haya dado, ¿verdad? Porque a Él le ha placido. Dele gracias por los hermanos que a veces también le envían algo, aunque sea jabón para lavar su ropa solamente. Y no se ponga a decir, me hubiera gustado que me echaran otra cosa, eh, eh, más arroz, más atunes. No, 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 ¿verdad? No, no, no podemos pensar así, porque aquí dice que debemos poner toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? Uno tiene que pensar en lo que tiene y no estar refunfuñando por lo que no tiene. ¿Por qué? Porque vea lo que dice más adelante, porque Él va también a guardar vuestros corazones y nos va a dar paz. Entonces, cuando ponga las peticiones por su familia, dé gracias primero. Recuerde haber confesado,
sus pecados ocultos y haberse apartado de ellos, para que usted alcance misericordia y el Señor lo mire con agrado, ¿verdad? Porque ¿qué decía el ciego? Lo que leímos anteriormente, el Señor no escucha a los pecadores, imagínense, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, cuando vaya a orar y se presente ante el Señor Jesús por su familia, dele gracias primero, ¿verdad? Y una vez que usted pone la petición delante del Señor, en- y cuando termina, no se la lleve otra vez con usted, déjela ahí con el Señor, no se la lleve, como tratando de ver cómo la resuelve usted, ¿verdad? Cómo usted resuelve la situación familiar, no, hermano, déjela con el Señor y siga adelante, ya está en manos de Él, y usted va a sentir lo que dice en el versículo 7, la paz de Dios, la paz de Dios. ¿Alguien decía algo? Perdón. Bueno, yo, hermanos, a veces veo personas que oran, le ponen al Señor la petición, pero es como si no creyeran que Él puede hacer algo, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, ¿en qué Dios decimos creer? ¿Verdad? Si mentalmente aún estamos incrédulos, eso es como el que hace guerra espiritual en su casa, ¿verdad? Y terminando la guerra espiritual, ya está tirando palabrotas, está agarrado con algún familiar, enemistado con los vecinos, eso no funciona así, ¿verdad? Es duro ver a nuestro familiar rechazando al Señor Jesús, sí. Es duro ver a nuestro familiar enfermo, sí. Es duro tener problemas con el cónyuge o el hijo, sí. Pero el Señor prometió guardar sus corazones y ayudarnos, ¿verdad? Y ahí está la paz del Señor, que Él va a guardarnos en paz. Hay que decir que yo decido creer en la palabra fiel y sigo en paz, confiado que guarda mi corazón y sabe lo que hace con mi familiar. El Señor, repito, ama a su familia y sabe lo que le conviene, aunque a nosotros no nos parezca lo que estamos viviendo o viendo cómo está sufriendo, ¿verdad? Pero el Señor lo ama y él sabe dónde tocar. Este pasaje de 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es Pablo, el apóstol Pablo diciéndole al Señor que le quitara algo que le causaba dolor, ¿verdad? Es como la petición que nosotros ponemos de, de por nuestro familiar. Entonces, imaginemos al apóstol Pablo sin entender aún ¿por qué ese dolor? Y le dijo al Señor, quítame esto, Señor. Es como cuando decimos, Señor, ¿por qué no trabajas con mi esposo? ¿Por qué no trabajas con mi esposo? ¿Verdad? Pero vean lo que responde el Señor Jesús, que Pablo aprende, que el Señor usa hasta el dolor para formarnos y los reflejamos más a Él en nuestras debilidades, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, no conocemos los planes del Señor. Si vemos a un familiar por el cual oramos, está pasando una situación complicadísima, bueno, hay que esperar confirmación, porque no sabemos si el Señor está trabajando con él, ¿verdad? Sigamos orando y seguimos ayunando, porque como decíamos, el Señor va a usar lo que sea para doblegar y quebrantar y desinflar corazones orgullosos y altivos, como me pasó a mí, que rechazaban la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor en su sabiduría sabe dónde tocar a cada uno y el momento. Siga orando y pidiendo discernimiento para no meter las manos en el pastel o hacer algo por su familiar, ¿verdad? Si va a hacer algo por su familiar, pero que sea guiado por el Señor, para que no sea usted bajo su propia prudencia, ¿verdad? Muchos empeoran las cosas para su familiar o para uno mismo, ¿verdad? Porque no tienen el discernimiento, porque el Señor nunca les dijo que hicieran algo y hacen algo, ¿verdad? Espere confirmación del Señor Jesús, hermano y hermano, hermano y hermano. Y esas confirmaciones son más claras cuando hay oración y hay ayuno, ¿verdad? Si no hay oración, no hay ayuno, va a ser muy difícil.
va a haber mucha bulla. Una vez llegó un familiar y me dijo que le sirviera me estaba acordando, de fiador para comprar. Yo no sé, no recuerdo. Y por el amor que yo sentía, me fui a hacerlo, ¿verdad? Por él, pensando que estaba yo siendo buena gente, ¿verdad? Y sucede que terminé pagando la deuda yo, ¿verdad? Y se cortó toda relación con aquel familiar. A veces empeoramos las cosas y el Señor no nos ha dado permiso de hacer algo. Y yo entendí eso cuando el Señor me puso Proverbios 22-26, que se los comparto. Dice, no te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes, ¿verdad? Vean, e inclusive para prestar hay que esperar confirmación, entonces uno no puede moverse, más cuando está poniendo a un familiar, ¿verdad? En manos del Señor, o, o inclusive uno no puede meterse en estas cosas de fianza, eh, ni siquiera vamos a ponerlo así, si el Señor no le confirma, usted tampoco puede meterse en estas cosas, ni siquiera con un hermano de la iglesia. Hasta que el Señor le confirme, usted tiene que dar el paso, ¿verdad? Porque si no va a perder, o un familiar, en este caso el mío, o un conocido, espere confirmación. Entonces, volviendo a Pablo, hermanos y hermanas, él entendió el mover espiritual, a pesar del dolor que sentía, ¿verdad? Lo entendió porque dijo, ahora sí ya entiendo, ya entiendo. Más bien en mis debilidades, ¿verdad? Me gozaré, me gloriaré para que repose sobre mí el poder de Cristo. Debemos entender el mover espiritual del Señor con nuestros familiares, ¿verdad? Aquí hoy hemos hablado del amor al Señor Jesús, el amor que el Señor Jesús nos tiene a nosotros, a nuestras familias, ¿verdad? Hemos hablado de lo que sentimos a veces cuando un familiar o conocido rechaza al Señor Jesús, ¿verdad? Hemos hablado que a pesar de eso, debe seguir luchando por su matrimonio, hijos y espere pacientemente, como dice el Salmo 41. No se deje engañar, hermano y hermana, por el enemigo y sus pensamientos, que a veces pone que no vale luchar por su familia, que no, que ya pasó mucho tiempo y no hay respuesta. En vez de eso, crean las promesas del Señor Jesús y aférrese a ellas y póngalas, perdón, por obra. Póngalas por obra y que sean los dichos de su boca de ahora en adelante. Escrito está, me aferro a esa palabra. El Señor ama a su familia por amor a usted, ¿verdad? Porque hoy, ya ahora, usted le obedece y es justo delante de él. El Señor los bendiga y le doy el pase a mi esposa. Bueno, gloria al Señor por este tiempo, por esta palabra que hoy nos comparte el pastor Pablo. De verdad que el Señor siempre nos recuerda cómo nos ama el Señor, que nos recuerda tantas cosas que a veces olvidamos y dejamos de lado porque creemos que es con nuestras fuerzas y realmente no es con nuestras fuerzas, es con Él, con los que podemos lograr las cosas. Y no importa el tiempo, porque Él siempre va a dar una respuesta. Y Él sabrá cuando nos dice sí, Él sabrá cuando nos dice no, y Él sabrá cuando nos deja en espera. Pero a nosotros nos corresponde seguir orando y seguir ayunando por nuestra familia y no perder la fe. Definitivamente el Señor es bueno y misericordioso. Le damos la gloria y la honra a Él siempre. Vamos a despedir la reunión del día de hoy, orando y poniéndonos en sus manos nuevamente. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, nuevamente por este tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esa inmensa misericordia que nos tienes, porque hoy nuevamente, Señor, nos enseñas y nos marcas el camino. Porque hoy nuevamente, Señor, pones tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, para que podamos entender, Señor, lo que tienes para nosotros y lo que quieres para nosotros y para nuestras familias, Señor, y para todas aquellas personas que en algún momento se nos acercan a pedirnos un consejo, a pedirnos una guía. Ese es el momento, Señor, que tú nos pones para poderles hablar de ti, para seguir orando por ellos, para seguir clamando por ellos, para seguir creyendo, Señor, que tú eres el único que puede transformar una vida, así como lo hiciste, Señor,
con cada uno de nosotros y lo seguirás haciendo, porque eso ocurre todos los días, Señor. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, por este mensaje. Gracias por este tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí con nuestros hermanos, Señor, con la congregación, porque tú, Señor, eres bueno y nos cuidas y eres fiel. Ponemos en tus manos, Señor, esta semana que está por terminar. Entregamos tu día santo a ti, Señor, dándote la gloria y la honra, Señor, glorificándote a ti. Y ponemos en tus manos nuevamente esta semana, Señor, esta semana que empieza. La entregamos a ti para que donde quiera que vayamos, vayamos contigo, para que donde quiera que estemos, hablemos de ti. Te damos gracias, Señor, por nuestros trabajos, por nuestra casa, por nuestra comida, por el vestido, Señor, por simplemente abrir los ojos cada día, Señor, y por tu misericordia, porque siempre nos has cuidado. Gracias, Padre eterno, porque renuevas nuestras fuerzas, porque consuelas nuestro corazón cuando estamos afligidos. Gracias, Señor, por el gozo que también pones en nosotros, Señor, por esa luz, Señor, que pones en nosotros y que otros, Señor, en algún momento han visto, por ser, Señor, tus instrumentos, Señor. Y te pedimos que nos sigas utilizando, que no nos dejes, Señor, que no nos abandones. Gracias, Padre eterno, Señor, por cada una de las personas que hoy estuvieron, Señor, conectadas. Bendícelas, guárdalas, protégelas, Señor, renueva sus fuerzas, dales de tu sabiduría, de tu guía y de tu misericordia siempre, Señor. Gracias, Señor, por ellas y por todas aquellas personas que en algún momento van a escuchar esta prédica para que sea de bendición para sus vidas. Te damos la gloria y la honra, Señor. Te glorificamos, te exaltamos. Gracias, Padre eterno, por tanto amor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Que tengan una maravillosa semana y que el Señor siempre los acompañe y que mantenga su gozo en cada uno de ustedes.